Cuentan que hace mucho tiempo, un noble erudito escribió los más increíbles cuentos que develaban enseñanzas para el futuro de la humanidad. Estos cuentos permanecieron ocultos por cientos de años, hasta hoy. La libra mil. Esas pequeñas intuiciones mías que vinieron de esta investigación primera sobre plazas de mercado y supermercados, comparando qué tipo de comunicación había en la plaza de mercado de Palo Quemado, en concreto, fue ahí, con los carulla que empezaban a aparecer. Esta investigación que contuvo a la vez otras pequeñas investigaciones sobre cómo caminaba la gente en la séptima, desde la Plaza Bolívar hasta la 19, comparado con la 15, entre la 75 y la 100. Cómo los cuerpos se rozan y se interpelan en la séptima y cómo se esquivaban en la 15, en el lago. Esto lo que plantea era una serie de desplazamientos de las preguntas claves. Porque pensar la comunicación dejaba de ser el mundo de los medios y empezaba a ser el mundo de los procesos, la religión, el deporte, la familia, la fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Se volvía cada vez más antropológica, es decir, se volvía cultura. Este es el cuento de un hombre que enseñó a un continente a mirar más allá de lo inmediato, a encontrar observando, no buscando, a entender lo complejo que puede ser lo simple y lo fácil que resulta cuando lo que parecía obvio nos lleva a plantearnos grandes, provocadoras y terribles preguntas. Jesús Martín Barbero es el maestro al que todos seguimos en la manada de América Latina. El cuestionamiento de Jesús es radical y nos ha hecho mucho bien. Entender que el sentido de los medios se construye con la gente y no solo desde los medios. Mi nombre es Daniel Bejarano de la organización Sueños Fins Colombia y este es mi cuento. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente. Las comunidades, más que apropiarse de los medios, es sacar sus medios. Los medios están implícito, o el tema de comunicación, el tema de la expresión está en la carne, está en el alma de la gente de América Latina. Lo que toca hacer es permitir y facilitar los espacios de esa expresión. No es hacer la gran película o la cinematografía, que el encuadre, que el primer plano, todas esas pendejadas, sino es más bien contar las historias como cada ser humano y como cada persona cree que se debe contar una historia, o que se deben contar más bien su historia. Soy Daisy Marulanda, participo en la película Ella, dirigida por Lidia Estela Gómez y Julio Contreras. Mi personaje es Giselle y este es mi cuento. Me gusta que la gente sepa las problemáticas del barrio,
también sepan que en el barrio pues no solamente hay problemáticas, sino hay cosas que uno puede mostrar por medio de acá del barrio. Chévere. Y me gusta dejarles por medio de los videos, de los documentales, una enseñanza a cada uno, a cada persona que lo ve. Los medios alternativos y comunitarios o los medios locales o los medios de los barrios cumplen un papel fundamental, como lo ha hecho Jesús Martín Barbero, de mostrar esas otras historias, esas otras miradas, esas otras formas de decir, de hacer las cosas y esa otra forma de representarnos, de la autorrepresentación que digamos los pueblos latinoamericanos, los pueblos de América Latina necesitan tanto. Él vive indignado con la realidad nacional, con la realidad latinoamericana, con la realidad española, con la realidad de todo punto, y me parece que mantenerse uno indignado toda la vida, eso es un valor fundamental para un académico, porque eso es lo que demuestra que es un intelectual, que no está conforme con el mundo. Era un niño cuando cayó España. Digo, si la madre España cae, es un decir, decía César Vallejo. Era un niño porque nació en 1937, en la época de las barricadas, de la República, de los voluntarios del mundo. Nació en Ávila, cerquita de Madrid, uno de esos castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, de lo que habló Miguel Hernández. Pero a los 26 años, todos vividos bajo la dictadura de Francisco Franco, decidió levantar las anclas y, persuadido por un amigo suyo, colombiano, decidió tomar un barco rumbo a Latinoamérica, al corazón del sur. En el 63, evidentemente, yo no estaba pensando en comunicación. Era el país en el que todavía bajaban muertos por el Cauca. Era el país de la violencia, que había tenido una migración brutal, los primeros desplazamientos, bestias, en ese país, que al año siguiente vio nacer las FARC. De un lado, este país serio, hosco, duro, y de otro lado, el país que yo empiezo a conocer a través de la radio. Y aquí está el Pereque. Pues que algo no podía haber en España de la que yo venía, era eso. Estos programas que eran los programas de crítica política mordaz, ¿sí? Precioso, o sea, era la burla, era la ironía. Frente a un país serio, trágico, a mí se me juntó mi mundo del trabajo con los universitarios, con el estallido de lo religioso en América Latina, teología de la liberación, y entonces movimientos universitarios cristianos, marxistas. Cuando yo me voy de Colombia, ya vi, no era solo el mundo andino. En esos 5 años, la cumbia se tomó todos los autobuses de Bogotá. Era el Caribe, era la costa. O sea, el país empieza a ser otro cuando descubre que hay otro país. Había estudiado semiología, una vaina que en Colombia nadie sabía qué era y mucho menos para qué servía. Además era antropólogo, pero no venía buscando tribus ni etnias. Traía unos ojos inmensos en cuya mirada cabían las personas y su mundo, pero sin olvidar los detalles y su contexto. El humor de la radio, el grupo de la esquina que escuchaba la vuelta a Colombia, el diálogo de la plaza, el rumor de la calle que oculta los gritos que un buen observador sabe captar. Eso enseña Jesús Martín Barbero, a buscar los símbolos detrás de los casos y los procesos en cuyo interior se encuentran las acciones humanas.
Yo soy Julie Sierra, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Minuto de Dios. Mi nombre es Jessica Rojas, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo acá en la Minuto de Dios, pertenezco al semillero Salida de Emergencia y este es mi cuento. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Principalmente nuestro espacio de trabajo fue la calle, las calles de Ciudad Bolívar, las calles de los barrios de La Coruña, de Candelaria, las calles y los jóvenes que la habitan. Pues nos interesamos también porque de alguna u otra forma es mirar más allá a todos los grupos juveniles. Me interesó primero por la parte artística. Nosotros nos enfocamos en el graffiti netamente artístico, separándolo de las otras categorías, y me interesó que eran muchachos con mucho talento, con muchas habilidades técnicas para la realización de graffiti artístico. Hola, yo soy Guache y este es mi cuento. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Guache es una palabra que tiene doble significado. El significado original, la etimología viene del idioma muisca, significa guardián, significa guerrero, pero digamos que es una palabra que popularmente se usa como despectivo, como algo que es tosco, como algo que es patán. Entonces un poco es un juego de palabras que intenta como develar lo que está detrás de lo que primero se ve. La ciudad como una construcción del mismo sujeto, cada sujeto la planea y la ve como de acuerdo a lo que lo identifica. Lo que me parece interesante es poder llevar eso a la calle y que se vuelva como una retroalimentación de los códigos visuales para que esté presente en un espacio y en un tiempo que es el de ahora, para que esté directo en contacto con la gente. Gracias a Jesús Martín Barbero empezamos a identificar no solo la masa como masa y no solo la ciudad como ciudad, sino la ciudad como ese espacio de construcción del ser, donde es el que la habita, el que decide cómo habitarla y cómo mostrarla. Me parece muy chévere poder recoger como elementos de la cultura afrocaribeña, de las culturas indígenas, de la cultura campesina, de la cultura popular y traerlos a las ciudades y combinarlos para que se vuelvan parte del paisaje urbano. Realmente piensan que los comunicadores sociales no podemos salirnos de trabajar de los medios masivos de comunicación, cuando en realidad podemos empezar a investigar desde nuestros propios sectores lo que nos rodea, se le despiertan a uno los sentidos, aprende uno a mostrar muchos detalles de la vida que muchas veces logran solucionar conflictos, y es lo que tenemos mucho en este país. Lo que Jesús nos ha enseñado es a mirar desde otra parte. Él nos enseñó que la ciudad hay que mirarla desde sus flujos, pero también desde sus relaciones, pero también desde sus miedos, pero también desde sus medios, desde sus puestas en escena, desde su performance, pero también desde sus tecnicidades. Nunca en la historia de la humanidad hubo esta posibilidad de acceso virtual, pero muy importante,